Hola chicas, ¿cómo están? Estoy viendo su trabajo de investigación, estoy analizando en relación al contagio de COVID del transporte público. Sí decirle que tienen muchas copy-paste, es decir, han copiado muchos de internet y no han sustentado. Si bien podemos hacer la recompilación de la literatura, lo que no podemos es no dejar por escrito de quién es la autoría de eso. Por otro lado, también decirle que es claro que también cuando nosotros armamos una investigación, un proyecto de investigación, la tenemos que armar tanto a las preguntas, a las problemáticas, no copiar y pegarla como estoy observando ustedes. Empecemos con el tema de investigación, el COVID en transporte público. Me parece bastante sustentable el, como principal foco de contagio. Pero ustedes tienen que centrarse ahí, en el transporte público como foco de contagio. Y al estar copiando, ustedes van a copiar otras cosas que no se releva con las variables propias de ustedes. La variable de ustedes, el transporte público como foco de contagio y nada más. ¿Sí? La variable sería COVID-19 y el transporte público, ¿sí? Nada de miedo de contagio no corresponde, porque aquí tenemos que ser no ser subjetivos, sino muy objetivos y determinar bien las variables. En cuanto a las preguntas de investigación, el transporte público, el principal foco de contagio, está bien. El nivel de contagio sería mayor al transporte público, menor. No hablamos de niveles de contagio. Tenemos que hablar si el transporte público o las barandas, al tocar las barandas, los asientos, tienen contagio. Primero tenemos que hablar que si el transporte público es un foco de contagio. Está investigado que es así. ¿Qué del colectivo, del transporte público? Primero tenemos que decir cuál transporte público y acentuarnos en términos de Santiago del Estero. No tenemos tren y no viajamos en trenes ni en otras cuestiones, solamente que lo hagamos en tren de desarrollo. Pero ahí tenemos que acortar también una pregunta en relación al colectivo. ¿Afecta a la sociedad la no circulación del transporte público? Espera, hablamos como foco de contagio, no como transporte público en tiempos de pandemia, lo que va a producir en el estado de la sociedad. No va a ir esa pregunta. Entonces, sí está importante que si el barbijo y el alcohol durante el viaje, en el uso adecuado, forma parte del foco de contagio, sí me parece. Eh, no le veo coincidente a las otras preguntas. En relación a la hipótesis no les voy a sustentar, no les voy a probar, dado que la hipótesis está copiada y pegada y no tiene que ser la relación. Vos me hablas de los espacios cerrados, mal ventilados, aglomerados. Primero y principal tenemos que hablar del transporte público. Para hacer esto, primero tenemos que, antes de hacer la hipótesis, generar el objetivo. ¿Cómo generamos el objetivo? Lo hacemos mediante las preguntas de disparadores que tenemos después del planteo del problema, que es lo que estaban hablando acerca de las medidas y era un foco de contagio en el transporte público. En relación a eso, ustedes tienen que, como lo han planteado, establecer si el transporte público es una causa de contagio entre que las personas que utilizan el transporte. Está perfecto ese objetivo. Entonces, sus específicos, ustedes han puesto verificar la consecuencia de utilización del transporte en la pandemia. No sé si irá, porque tenemos que desmembrarse con el objetivo general. Y tiene que ser hablar en el específico, determinar cuáles son las causas de contagio que forma parte del riesgo en el pasajero en el transporte público colectivo o algo así, algo relacionado a eso. Por lo tanto, su hipótesis va a ser que los transportes, depende de lo que tengan como resultado, es una aseguración o puede ser una interrogación, puede ser el transporte público de pasajeros, colectivo, es un foco de contagio, ¿sí? Y ahí sería la hipótesis después de los objetivos, ¿sí? Después vienen los antecedentes, los que ustedes han marcado, me parece bien, tiene que ser comentar acerca de esas preguntas y el marco teórico trabajar acerca de esas variables que yo le he detectado inicialmente. No interesa de dónde ha nacido, cómo ha surgido, sino específicamente de que el transporte público es el lugar de foco de contagio. Se están yendo mucho, no corresponde a lo que va, se van muchísimo en el marco teórico.
Así que bueno, empecemos a trabajar y a modificar estas pautas. Cualquier cosa me estaría mandando videitos. Cariño.